Hay palabras que animan, otras que hieren y muchas que, con el paso del tiempo, terminamos olvidando. Pero existe una voz que nunca pierde su autoridad ni su poder. Es la voz de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Bendecido día y una cordial bienvenida para todos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Hoy es 21 de julio. En esta mañana detengámonos unos minutos para contemplar una de las declaraciones más poderosas acerca de las Escrituras. El mensaje de hoy lo titularemos, La palabra que penetra y transforma, basándonos en la carta de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos enseña que la palabra de Dios no solo informa nuestra mente, sino que transforma nuestro corazón. Ella revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué necesita cambiar en nuestra vida para parecernos más a Cristo. Permitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y deje que esta verdad penetre profundamente en nuestro corazón. La importancia de escuchar la voz del Señor. La carta a los Hebreos fue escrita para creyentes de origen judío que atravesaban momentos de persecución y presión. Muchos estaban siendo tentados a abandonar su fe en Cristo y regresar al antiguo sistema religioso del judaísmo. A lo largo de la carta, el autor demuestra que Jesucristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio levítico y a todos los sacrificios del antiguo pacto. En el capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4, recuerda la historia del pueblo de Israel en el desierto. Aunque habían visto los milagros de Dios, endurecieron su corazón y no creyeron su palabra. Como consecuencia, aquella generación no entró en la tierra prometida. El mensaje es claro. El mayor peligro no es simplemente escuchar la voz de Dios, sino oírla sin obedecerla. Por eso, inmediatamente después de esta advertencia aparece Hebreos 4 verso 12. El autor explica por qué nadie puede ignorar las Escrituras sin consecuencias. Porque la palabra de Dios está viva y revela la verdadera condición espiritual de cada persona. Una palabra que nunca pierde su poder. El versículo comienza diciendo, porque la palabra de Dios es viva. La expresión viva proviene del griego son, que significa viviente, activa, llena de vida. La Biblia no está viva porque el papel tenga alguna propiedad especial, sino porque su autor está vivo. Dios es eterno, y su palabra comparte ese carácter de permanencia. Isaías 40 verso 8 declara, séqueis la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús confirmó esta verdad cuando dijo en Mateo 24 verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cada generación cambia, las culturas evolucionan, las filosofías aparecen y desaparecen, pero la palabra permanece inmutable porque refleja el carácter del Dios que nunca cambia. Por eso sigue transformando vidas 2000 años después. Una palabra que produce resultados. El autor añade, y eficaz. La palabra griega es energes, de donde proviene nuestra palabra, energía. Significa que la palabra está obrando constantemente. No es pasiva. No permanece inmóvil. Cuando Dios habla, siempre sucede algo. En Génesis 1, Dios habló y el universo fue creado. En Ezequiel 37, la palabra produjo vida en un valle de huesos secos. En Juan 11, Jesús llamó a Lázaro y el muerto salió del sepulcro. La palabra de Dios produce exactamente aquello para lo que Él la envía. Isaías 55 verso 11 afirma, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Cuando leemos las Escrituras con un corazón dispuesto, Dios fortalece nuestra fe, corrige nuestros errores, produce arrepentimiento y nos transforma conforme a la imagen de Cristo. Una espada que sana antes de herir. Hebreos continúa diciendo, más cortante que toda espada de dos filos. En el mundo romano, una espada de doble filo era una de las armas más precisas y eficaces. Cortaba en ambas direcciones. Nada escapaba a su filo. Así actúa la palabra. No deja áreas ocultas. No permite medias verdades. Revela aquello que el ser humano intenta esconder incluso de sí mismo.
Efesios 6 verso 17 llama a la palabra, la espada del Espíritu. No es un arma para atacar a las personas, sino el instrumento mediante el cual el Espíritu Santo vence el pecado, destruye el engaño y guía al creyente hacia la santidad. Muchas veces la Biblia incomoda antes de consolar. Primero confronta para luego restaurar. Primero muestra la enfermedad del pecado para después presentar la gracia de Cristo. La profundidad de la obra divina. El texto continúa. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta expresión utiliza un lenguaje figurado para mostrar la profundidad con la que Dios conoce al ser humano. No significa que alma y espíritu puedan separarse físicamente. La intención del autor es afirmar que la palabra llega hasta aquello que resulta imposible distinguir para cualquier persona. Así como las coyunturas y los tuétanos representan lo más interno del cuerpo, la palabra alcanza las dimensiones más profundas del corazón humano. Ningún psicólogo, filósofo o consejero puede conocer el interior del hombre como lo hace Dios mediante su palabra. Él ve aquello que nadie más puede ver. Dios conoce el corazón. El versículo concluye diciendo, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El verbo, discernir, significa juzgar, evaluar y distinguir correctamente. La Biblia no solamente examina nuestras acciones visibles, también revela nuestras motivaciones. Dos personas pueden hacer exactamente la misma obra exterior. Ambas pueden servir, predicar, dar ofrendas o ayudar a otros. Pero Dios conoce por qué lo hacen. Él distingue si existe amor, orgullo, humildad, egoísmo o deseo de reconocimiento. Jeremías 17 verso 10 dice, Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Por eso la lectura de las Escrituras nunca debe ser superficial. Cada vez que abrimos la Biblia debemos permitir que Dios examine nuestro interior. El poder transformador para la vida diaria. Este pasaje sigue siendo profundamente actual. Vivimos en una sociedad que busca soluciones rápidas para el vacío del corazón. Muchos intentan llenar su vida con éxito, entretenimiento o bienes materiales. Sin embargo, únicamente la palabra de Dios puede producir una transformación verdadera. Cuando un creyente dedica tiempo cada día a leer, estudiar y meditar las Escrituras, el Espíritu Santo renueva su manera de pensar. Las decisiones comienzan a cambiar. Las prioridades se ordenan. El pecado pierde fuerza. La fe crece. El carácter se parece cada vez más al de Cristo. Por el contrario, cuando la Biblia ocupa un lugar secundario, la vida espiritual comienza a debilitarse lentamente. Por eso el salmista declaró, En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119 verso 11. La victoria sobre el pecado no depende únicamente de nuestra fuerza de voluntad, sino de permitir que la palabra gobierne nuestro corazón. Una invitación para comenzar el día. Cada mañana representa una nueva oportunidad para escuchar la voz del Señor. Antes de escuchar las noticias, las redes sociales o las preocupaciones del día, necesitamos abrir las Escrituras. Allí encontramos dirección para nuestras decisiones, consuelo para nuestras cargas, esperanza para nuestras pruebas y sabiduría para cada circunstancia. La palabra no solo informa la mente, transforma el corazón, nos acerca a Cristo, fortalece nuestra comunión con Dios, y nos prepara para vivir conforme a su voluntad. Quien alimenta diariamente su alma con las Escrituras descubrirá que Dios sigue hablando con poder, corrigiendo con amor y guiando con fidelidad. Una decisión que transforma la vida. Hebreos 4 verso 12 nos recuerda que nadie permanece igual después de exponerse sinceramente a la palabra de Dios. Ella confronta el pecado, fortalece la fe, revela nuestras verdaderas motivaciones y nos conduce a una relación más profunda con Cristo. No basta con tener una Biblia en casa. Es necesario abrirla, leerla, meditarla, creerla y obedecerla. Cada página refleja el carácter de Dios y señala el camino hacia la vida abundante. Que hoy permitamos que la palabra examine nuestro corazón, transforme nuestra mente y dirija cada paso que demos. Entonces veremos que el poder de Dios sigue obrando en quienes reciben su palabra con fe y obediencia. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias porque nos has dejado tu santa y perfecta palabra para guiarnos cada día. Gracias porque ella está viva,
tiene poder para transformar nuestro corazón y nunca deja de cumplir tus propósitos. Hoy te pedimos que examines lo más profundo de nuestro ser. Quita todo orgullo, toda incredulidad y todo pecado oculto. Danos un corazón sensible para escuchar tu voz y obedecerla con alegría. Ayúdanos a buscar las Escrituras cada mañana con hambre espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y forme en nosotros el carácter de Cristo. Que nuestras decisiones, palabras y acciones reflejen la verdad de tu palabra en todo momento. Haz que vivamos confiando en tus promesas y que, por medio de ellas, seamos luz para quienes nos rodean. Que nunca despreciemos tu voz, sino que caminemos cada día conforme a tu voluntad. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te hemos orado. Amén.